en Estudia Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todo nuestro público, a quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Le damos la más cordial bienvenida. También a todas las personas que nos sintonizan a través de www.radiomorir.com. Muchas gracias por sintonizarnos. Agradecemos a todas las personas que le han dado like a nuestra página, que nos están siguiendo. Ya tenemos 525 seguidores, una comunidad que ha crecido poco a poco. Agradecemos mucho eso, y también a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Ahí, recordemos, estamos subiendo las entrevistas de los programas que hacemos por Facebook. La calidad del audio es relativamente menor porque no grabamos directamente en esa plataforma, pero se escuchan muy bien las entrevistas y podrán ver y descargar los videos para sabrosear las charlas que hemos tenido con todos nuestros invitados. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio, con un invitado muy especial el día de hoy. Y pues bueno, ¿qué tenemos para hoy, profesor? Bien, a propósito de nuestro invitado que vamos a presentar un poco más adelante y para todo nuestro público, nuestro invitado nos ha hecho el favor de conseguirnos un ejemplar de su obra, la cual rifaremos al final de nuestra transmisión. Por favor, quienes quieran participar en la rifa de este libro, de esta obra que vamos a presentar, inscríbanse a través de nuestro chat en vivo, por favor, con su nombre y una idea de que quieren participar en la rifa. Yo quiero participar, quiero el libro, me anoto para el sorteo, y su nombre, por favor, para que al final nuestro invitado elija al azar un número para el sorteo. Y pues el día de hoy anunciamos 2 eventos culturales, obras de teatro en el Teatro Experimental de Jalisco. A lo mejor te cuento y cuando te encuentro, a lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho. Esta obra del dramaturgo michoacano Manuel Barragán, dirigida por Miguel Lugo, nos presenta un monólogo de la actriz Erandi Rojas Ortiz, que muestra el sufrimiento de los familiares de las personas desaparecidas. La obra se presenta los próximos 23 y 30 de agosto en punto de las 19 horas. Y El criollo noble hispano, bajo la dirección de Alejandro Herrera. Es una comedia perfecta para reírse del pasado o tal vez del presente. La obra nos muestra un criollo con ínfulas de nobleza chocar de frente con la realidad de una sociedad obsesionada por la apariencia. Se presenta los miércoles 3 y 10 de agosto en punto de las 19 horas, donde se presentaba. El 3 y 10 de agosto, pero perdón, un error ahí. Es 3 y 10 de septiembre. De septiembre. Así es. Bien. Ya está ahí la corrección editorial, para que se apunten en esta hora. Los boletos están en las taquillas del Teatro Experimental de Jalisco, donde se presentan. Yo he ido un par de veces y se presentan obras muy, muy interesantes. Sí, al menos estas dos son muy recomendadas. La verdad es que la primera, bueno, toca un tema actual y además que está como que tiene que estar en la agenda de todos, profesor, recordar esta terrible tragedia de los desaparecidos de Jalisco y en general de México. Y bueno, en nuestra cápsula de Recordando A tendremos 2 Recordando A, profesor, a propósito del invitado del día de hoy. El primero es Fulgencio Vargas Ortiz, de quien nuestro invitado hizo una biografía, una revisión de su obra y de su vida. Fulgencio nace en la hoy ciudad de Jaral del Progreso, en el estado de Guanajuato, el 10 de octubre de 1875. En el convento agustiniano de Santa María de Gracia de Morelia, Michoacán, hizo sus estudios de lengua castellana y latina. Con motivo de la celebración del primer centenario de la Guerra de Independencia, editó en Barcelona, España, su primer libro, La Insurrección de 1810, en el estado de Guanajuato, con prólogo de don Luis González Obregón y juicio crítico de Juan de Dios Pesa, que, bueno, revisando el libro de nuestro invitado del día de hoy, pues bueno, encontraremos ahí una relación muy interesante con este importante poeta y escritor mexicano. Perteneció a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a la Academia de Ciencia Antonio Alzate, a la Academia Mexicana de Historia,
a la Academia Nacional de Historia y Geografía, a la Asociación de Bibliotecarios Mexicanos, al Centro de Estudios Históricos Genaro Estrada, con carácter de miembro honorario, al Centro Guanajuatense de Ingenieros y a la Sociedad Amigos de San Miguel de Allende. Y más tarde a la Academia de la Lengua como miembro corresponsal. Ya jubilado, siguió colaborando con las distintas academias hasta poco después de su muerte, el día 12 de febrero de 1962, profesor. Ese fue nuestro primer recordatorio. Así es, y pues a propósito de lo que nos va a platicar enseguida nuestro invitado, pues también recordamos a Juan de Dios Peza. Nació el 29 de junio de 1852 en México, falleció en marzo de 1910. Un importante poeta del siglo XIX que además realizó labores como político. Comenzó sus estudios en una escuela de orientación agrícola para luego más tarde pasar al Colegio de San Ildefonso. Allí conoció a Ignacio Ramírez, también un gran escritor, quien impartía clases en dicha institución y para quien Peza se convirtió en un alumno predilecto. Y pues bueno, de estos dos personajes vamos a hablar seguramente muy ampliamente con nuestro invitado. Y bueno, para ya no alargar más la presentación, agradecemos la presencia de Javier Ramírez Romo. Voy a leer una pequeña semblanza académica y de su trayectoria, entre otras cosas, algunos de sus títulos publicados. Él estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, egresado del Diplomado de Creación Literaria en la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM. Ha tomado cursos relacionados con la historia prehispánica y arte medieval. Actualmente se desempeña como escritor, investigador independiente y en la divulgación histórica. Es socio activo de la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato, Isauro Rionda Arreguín, AC, y forma parte del colectivo cultural La Comuna Errante. Ha impartido conferencias en escuelas y centros culturales, abordando diversos temas y datos inéditos de la historia regional, destacando las dos conferencias por la conmemoración del 200 años de los 200 años de los primeros estados libres y soberanos 2024. Asimismo, ha tenido colaboraciones en revistas y periódicos de Jalisco y Guanajuato, como es el caso del Boletín Peldaños de la Historia, coautor de 5 libros, sobresaliendo la participación en el segundo tomo de Guanajuato es el Valle de la Independencia 2024, y Memorias de 200 personajes ilustres, también del año 2024, autor del libro Fardo, de 2009, y Voces y Miradas de una Época, de 2012. También otro de sus títulos, El Sendero del Mandalas, publicado en 2015. Otro título, El Jaral, El Valle de las Jaras, 2017. Fulgencio Vargas Ortiz, Encuentro de Vida y Obra, 2021, que esta es una reimpresión, la que nos está presentando el día de hoy, profesor. Y La Parroquia de San Nicolás de Tolentino, 2025. Recibió mención honorífica en el concurso de cuento Murmullos en el Llano en homenaje al escritor Juan Rulfo en 2012. Pues bueno, damos la bienvenida y un agradecimiento a Javier. Bienvenido. Buenas tardes, Javier. Bienvenido. Pues gracias, buena tarde y principalmente el agradecimiento, doctor José Luis Alejandro, por el espacio y a toda la audiencia, a todas las personas que nos atienden con sus oídos bien abiertos. Gracias. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación a acompañarnos y pues la intención del programa, platicábamos fuera del aire, pues es la divulgación de los trabajos que desde el ámbito académico, pero también desde el ámbito de la literatura, de las artes, pues se puedan divulgar, difundir y pues va a ser el caso precisamente de este libro. Antes de empezar la charla, mandan saludos, Rosa Gómez, un saludo, nos envía, y Yavanna Camentari dice saludos a todos. Javier, siempre un gusto saber de ti. A todas las personas que nos ven y escuchan a través de Facebook, pueden anotarse para la rifa de este ejemplar del libro que vamos a presentar. Se anotan con su nombre completo, por favor. Quiero participar en el libro, por el libro, por la rifa, y con gusto los anotamos y nuestro invitado al final elegirá al azar un número. Si están escuchando este programa a través de otra de las páginas en las que se replica, por favor pásense a Estudio Humanitatis Radio para ver sus comentarios, porque a veces nos escriben en otras páginas, pero aquí no nos aparecen los comentarios.
Y pues para empezar, Javier, ¿nos podría platicar un poco acerca de por qué escribir un libro biográfico sobre este personaje, Fulgencio Vargas, y un tanto también que nos platicara cuál es el papel, el lugar de Fulgencio Vargas en la historia, primero de Guanajuato y segundo a nivel nacional? Bien, pues primero me remito al título del libro. Ya lo hemos mencionado el nombre, Fulgencio Vargas Ortiz, pero esa parte donde nos menciona encuentros de vida y obra ya nos va dando una idea con mayor profundidad a mi perspectiva. Al ver la palabra encuentro como ese acto de coincidir o ese punto donde se llega para dejar de buscar y por lo tanto haber encontrado ese algo o ese alguien, es lo que nos va a ir llevando en el libro a conocer, como ahorita mencionábamos, la vida de Fulgencio Vargas, en especial de la primera mitad del siglo XX. Ahora, respondiendo a la pregunta, algo que me interesó mucho es precisamente que él formó parte de lo que podríamos denominar la vanguardia o ese grupo de revolucionarios que estuvieron obviamente presentes en la Revolución Mexicana y que podrían ser el grupo fundacional que comenzó a dar identidad a México, es decir, la mexicanidad, como la conocemos hoy día o como la celebramos. Todos esos símbolos, o no todos, pero una cantidad considerable de esos símbolos, me llama la atención esa época. Y bueno, me enfoco en Fulgencio, puesto que al estar en otra investigación de un fotógrafo guanajuatense, también él, Tilo Patiño, es contemporáneo, digámoslo, para ponerlo en contexto, aquí en Jalisco, a Librado García Smart, o un poco después ya de Octaviano de la Mora, pero tuvo gran relevancia este fotógrafo y me voy dando cuenta que tuvieron una amistad importante, tienen también ciertos contactos en cuanto a su origen, ahí en Guanajuato, y terminando esa biografía yo ya tenía bastante información de Fulgencio Vargas y dije, este es una vertiente importante, y más por la época a la que perteneció. La importancia que me llama la atención y que considero que es relevante para que se publique y para hablar de ello y para que el auditorio se dé una perspectiva más amplia, es que dentro de este grupo fundacional de la mexicanidad, Fulgencio tiene que ver, aprovecha todos, digámoslo así, las plataformas de aquel entonces, aprovecha todas las vertientes posibles. Él tenía una amplia, más bien un amplio abanico de actividades que desempeñó, desde la poesía, donde, como ya se mencionó, Juan de Dios Pesa fue su maestro, y aprovechó la poesía en los romances o los romanceros de 1910, aprovechando la celebración del el centenario de la independencia, para ser partícipe de dos publicaciones muy importantes, que son los romanceros de la Guerra de Independencia y episodios de la Guerra de Independencia, avalados por gobierno, es decir, en este caso por Justo Sierra, en el gobierno porfirista, y editados por Victoriano Agüeros, un importante periodista y editor de aquel entonces. Y es entonces que ya nos lleva a conocer a esos personajes de la independencia, pero de una manera poética. No hay un sustento histórico. Hay que tomar en cuenta que ese género de poesía nos remonta mucho al romanticismo, a ese género artístico muy amplio, en diferentes expresiones, pero también a una rebeldía. Esa dictadura ya no estaba bien vista por los jóvenes de aquel entonces. Fulgencio es uno de ellos. Ahorita me enfoqué mucho en la poesía, pero me doy cuenta que también en la historia hace lo suyo al dar a conocer bastantes personajes que no eran conocidos y que ahora lo vamos a escuchar de una manera muy común en el nombre de una escuela, en el nombre de un centro cultural, en una calle, en la nomenclatura es básico. Otra de las vertientes que Fulgencio nos invita a esos encuentros es
como gestor cultural. Ahorita igual nos adentramos más en ello. Y me voy dando cuenta que también tiene sus posibilidades en el desempeño de la geografía, de la literatura, incluso de la composición o de la biblioteconomía, al ser de los primeros en el país en estas vertientes del organizar los libros, los legajos, los manuscritos. Entonces, en todas ellas, sin importar qué tan difícil o lejana hubiera sido para él, fue un medio para expresar y para contribuir no solo a nivel estatal en Guanajuato, sino a nivel nacional. Ahorita igual nos adentramos con de manera más precisa. Entonces fue un personaje muy polifacético al parecer, por lo que nos cuenta y un poquito también por lo que pudimos ver al explorar algunas páginas de su libro, porque es un libro muy amplio, muy bien trabajado la exposición, y también pues porque nace en un contexto, más bien desarrolla su actividad intelectual en un contexto bien complicado de transición, porque uno pensaría, bueno, en la guerra de independencia, tras la independencia más bien se configura la identidad de México, pero creo que, siguiendo un poco lo que nos acaba de decir, es el periodo revolucionario el que verdaderamente configura, ¿no?, la identidad de nuestro país, porque todavía durante las primeras décadas después de la independencia, pues hay muchos resabios de la colonia, de la influencia española, pero ya la época revolucionaria es la época en la que el campo, el campesino, el revolucionario nace. Gracias a todas las personas que han enviado saludos, son varias las personas que nos están saludando a través del chat y ya varias personas se están inscribiendo para la rifa del libro. Por favor, no dejen pasar la oportunidad de llevarse este ejemplar, Fulgencio Vargas Ortiz, Encuentros de Vida y Obra, que hay dos inquietudes que a mí me nacen a propósito del subtítulo, pero veamos, Alejandro, por favor. Bueno, recordarles a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con Javier Ramírez Romo, estamos charlando sobre su reimpresión de este libro, Fulgencio Vargas Ortiz, Encuentro de Vida y Obra. Y bueno, recordarles que estamos haciendo el sorteo de un ejemplar para que se apunten en la rifa sorteo, que al final de esta emisión vamos a dar el ganador. Aquí nuestro invitado nos va a hacer el favor de sacar al dichoso ganador de este ejemplar. Entonces, bueno, para que sigan mandando sus saludos y se apunten para la rifa. A mí me interesa mucho esta cuestión que nos platicabas, cómo es que llegaste a este personaje, a conocer a este personaje. También porque conociendo un poco, tenemos ya una amistad de varios años aquí con Javier, entonces sabiendo pues que tu vida la llevas entre Guanajuato y el estado. Y bueno, este personaje es como de esa región de donde tú eres, pues nació ahí, si mal no recuerdo. Y bueno, ¿cómo es que conociste tú la obra ya escrita propiamente de Fulgencio Vargas? ¿Cómo la conociste? ¿Llegaste a ella después de conocer estas fotografías, después de este encuentro con este fotógrafo o con las fotografías de este personaje? No sé, ¿nos puedes platicar un poco sobre esa cuestión? La aventura de la investigación es como un viaje para mí, de tal manera que conforme voy encontrando en algún sitio a una persona que me comparte su conocimiento o sus recuerdos en torno a Fulgencio Vargas, de ahí me lleva a un libro, otro libro, a una tesis y, por ejemplo, trataré de ser breve, porque para mí fue una aventura porque fui desde lo que es, claro, en mi momento y aprovechando algunas otras oportunidades que se iban dando, fui desde lo que es la costa veracruzana a entrevistar a uno de sus sobrinos bisnietos, pasando por los archivos en la Hemeroteca Nacional, ahí en la UNAM, donde encontré bastante de su correspondencia. De igual manera, en la Universidad de las Américas, allí en Puebla, en su momento, claro está, él era guanajuatense, en la universidad, en las bibliotecas de la universidad, dentro de la capital del estado, también en León, en la Wilberto Jiménez, que es bastante también tentadora para estar ahí bastante tiempo.
no menos que lo que es aquí en la biblioteca Juan José Arriola, donde también me encontré varios libros donde se van mencionando, y lo más ahora sí que revelador, impresionante para mí, fue cuando en Monterrey, allí en la biblioteca de la Universidad Autónoma, y en Menoteca, pero en especial la biblioteca, me encuentro ejemplares de la biblioteca personal de Fulgencio Vargas, lo cual, e incluso dos inéditos que están en su letra, en su manuscrito. ¿Vale? Entonces eso se me hizo así como haber encontrado, desde mi perspectiva, un maravilloso tesoro. Y entonces, respondiendo a lo que es tu pregunta, Alejandro, pues una cosa te va llevando a otra y tú piensas que esto no va a acabar y ni quieres que acabe hasta cierto punto, pero hay un momento donde toda esa información se acabó. Ya no hay poemas en periódicos ni revistas que haya encontrado, ya no hay libros que pueda encontrar, hay algunos que ya no son más que para coleccionistas, como una novela que tuvo Fulgencio Vargas, Almas Gemelas, pero llegado el momento, la vida misma te dice, ahí llegaste, o tal vez la inspiración de Clio, no lo sé, la historia misma, y comienzas a trabajar, a ordenar, a pulir, para que pueda salir el ejemplar. Por ahí va un poquito la tendencia. Una curiosidad, así como nota antes de comentar los saludos que están mandando aquí en el chat, es sobre estos manuscritos que encontró, los está trabajando como para una publicación de esos manuscritos, una edición de ellos, están incorporados también aquí como mencionados en su obra. Están, en este caso, en esta obra, Ajá. era tanta la información, Fulgencio Vargas escribió más de 55 libros y Wow. más de 250 colaboraciones periodísticas o en revistas. Es muy amplio. Y entonces, pues traté de poner lo más que, o lo que consideré más esencial. Y claro está, las fuentes de primera mano, en especial. No todo lo es así. Por lo tanto, eso queda así, con un pensar a un proyecto futuro, porque hay muchos entre a lo que viene, ¿no? Pero sí, por ahí está también. Pues aquí están los micrófonos de Estudio Humanitatis Radio para cuando salgan esos otros proyectos a la luz pública, pues bueno, con gusto los recibimos aquí. Gracias. Y de continuar, perdonen ustedes, continuando, Omar Orozco dice, saludos al invitado, excelente persona de gran calidez, humana. Ale Rom, así aparece como usuario, dice felicidades. Y Héctor Ramírez, agradecemos los saludos, dice buena charla, saludos a todos. Y pues saludos a todas las demás personas que nos han enviado saludos y se han inscrito ya también para la rifa del libro. Una pregunta que tiene que ver tal vez un tanto con parte de lo que ya comentaba en torno a este proceso como de ir seleccionando y comprimiendo y rescatando lo más esencial. Yo eventualmente les digo a mis estudiantes que hacer la biografía de la vida y la obra de un intelectual, de un escritor, pues sin duda no es fácil. Lo vemos en las historias, por ejemplo, de la filosofía, pues no es nada más como de reseñar, ¿no? Sino que se trata como de armonizar, sintetizar, valorar, ponderar. ¿Qué tan difícil fue para usted, para Javier, hacer precisamente este proceso de revisión de la extensa obra, por lo que nos acaba de decir de este autor de Fulgencio Vargas? ¿Qué tan difícil fue y cómo logró como hacer este proceso de decidir qué se queda, qué no se queda, al menos para esta edición de este libro? Algo que ayudó mucho fue que en el 2012, cuando publiqué Voces y Miradas de una Época, incluí algunas biografías y una de ellas era de alguna manera un ensayo de don Fulgencio Vargas. Un tanto escueto, claro está, pero eso me ayudó mucho porque ya me ordenó, por lo menos en mi cabeza, ordenó un poco cómo quería que estuviera el próximo libro, ya de una manera muchísimo más, vamos a decir, formal, seria, sustentada en todos los sentidos, bueno, en todo lo que más se puede. Claro está que sí es complicado, sí es una labor bastante ardua, pero se disfruta. En mi caso yo lo disfruto mucho y donde más me encontré con un aprendizaje que no había tenido en cuenta en una biografía
y que tal vez sí se me hizo más difícil fue ya cuando entra a editorial, cuando ya entra a edición, en todo ese proceso, que admiro mucho todo este proyecto editorial que apoyó a la publicación. No sé si es conveniente decir de dónde se editó, sino así lo digo, ¿sí? Que es parte de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Es el proyecto editorial de la Universidad de Guanajuato. Fue ahora sí que un estilo y afloja constante y muy largo, muy, pero muy largo, y más aún porque fue parte todavía de lo que era la pandemia. Entonces no había presencial ni encuentro, había muchos entendidos a medias, pero eso me enseñó mucho y estoy muy agradecido, pero sí, es algo, es como subir una buena montaña, pero al estar en la cima agradeces y disfrutas ese panorama. Entonces, eso considero. Bien, excelente. Sobre todo pensando precisamente en el subtítulo, Encuentros de vida y obra, porque no se trata solamente como de hacer un recuento, una reseña, como si fuese receta de cocina de los distintos momentos de la obra del autor, sino también de la evolución de su pensamiento, de la transformación de su estilo, etcétera. Que seguramente nos platicará un poco más adelante sobre aspectos ya también del contenido del libro, sobre todo este diálogo que tuvo el autor Fulgencio Vargas con Pesa. También por ahí menciona que pues tuvo conocimiento de la obra de Amado Nervo, de Gamboa, que nos platican un poco más adelante. Alejandro. Bueno, recordar a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con Ramírez Romo, estamos charlando sobre su obra Fulgencio Vargas Ortiz, Encuentro de vida y obra. Y bueno, recordarles que estamos haciendo el sorteo de un ejemplar para que se apunten en el chat en vivo del Facebook. Ahí póngale su nombre completo y digan, quiero participar, me interesa el libro, yo conozco a Javier y quiero tener su libro sin tener que gastar dinero. Con eso ya están participando. Así es. A mí me interesa preguntarte por una cuestión ya propiamente del libro, porque en él hay al menos un capítulo donde hablas de varias facetas que tuvo su vida Fulgencio Vargas, ¿no? Entre otras, este personaje fue político, poeta, compositor, historiador y académico, porque si mal no recuerdo, en alguno de los capítulos mencionas que fue alguno de los impulsores para que se consolidara lo que hoy conocemos como la Universidad de Guanajuato, una de las universidades más importantes del país. Así es, una universidad pública. Una tradición muy importante en un estado muy importante para el país. Entonces, bueno, de estas facetas, faltaron algunas otras, ¿nos podrías mencionar algunos de sus logros más importantes, más relevantes o que tú consideres más importantes dentro de todas estas distintas poligonías de su vida? Voy a tratar de ser breve en cada uno de lo que considero. Y lo voy a hacer de manera cronológica. Por ejemplo, 1910. Y podemos tomar 3 de esas vertientes. Es poeta, discípulo de Juan de Dios Pesa, y como ya mencioné, realiza esa publicación en el centenario y en esos fastuosos festejos de la independencia. Y se da todavía el gusto de otro libro que sacó ese mismo, otro poemario, que se llama Flores del Centenario, se lo envía al presidente Porfirio Díaz, como si yo le enviara algo a Alejandro. Él se lo envía de una manera muy sencilla a Porfirio Díaz, y cuando uno lee ese prólogo, muy poético, nos damos una idea de ya esa ideología revolucionaria porque está en desacuerdo con esa dictadura y están buscando esa democracia. Bueno, ahí en la poesía considero que él dejó claro ya algo de historia 100 años antes de lo que él vivió y está poniendo sobre la mesa esa ideología. Pero viene en 1910 esa otra parte que ya es la revolución maderista. Él forma parte de la revolución maderista y es así que pocos años después es parteaguas, o como dijera el historiador Manuel M. Moreno,
fue parte de las elecciones más limpias que se recuerdan. Esa es su postura de este historiador. Sin embargo, fue muy democrático, por lo menos en lo que a él le tocó y al que era el gobernador de ese entonces en el Guanajuato, que era Víctor José Lizardi. Fulgencio es entonces diputado y después pasa a ser presidente de la 25ª legislatura del Estado. Pero aquí viene lo relevante de esa postura política. En un solo año, 1914, a él le toca que después de estar trabajando en pro de esa ideología y de ese cambio que querían hacer un tanto radical en el país para bien, le toca que hay una traición en la silla presidencial de Victoriano Huerta, cae Madero en la decena trágica, iba a ponerle docena, pero lo dejamos en decena, sí, es un chisme histórico, y entonces llega el momento donde el gobernador Víctor José Lizardi tiene que dejar su puesto y por lo tanto entra ahí Rodolfo Cuéllar, el general o militar, no recuerdo precisamente su puesto, pero logra un buen acuerdo con Fulgencio Vargas como presidente y los diputados para seguir trabajando, ellos con la esperanza de que pronto se renueve esa ideología maderista o de esa revolución como se había propuesto. Sin embargo, sí hay un cambio, porque Victoriano Huerta también es forzado a dejar la silla presidencial, pero entonces entra esas facciones en constante lucha, y en este caso los carrancistas toman el estado de Guanajuato, la capital en este caso, y imponen también a un gobernador interino, que es Pablo A. de la Garza, también militar. Él no ve con buenos ojos, que a él no lo ven con acuerdo, ese grupo de políticos, en especial Fulgencio Vargas, y aprovechando ese velo de oscuridad y de silencio de la una noche, los toma presos y los lleva a la cárcel de Granaditas, lo que hoy es la Lóndiga de Granaditas, y ahí permanecen varios meses, hasta que llegado el momento, no logran un acuerdo en la soberana Asamblea Revolucionaria de Aguascalientes, las facciones, y entonces los villistas toman la plaza, ahora quitándosela a los carrancistas, imponen a otro gobernador interino, que es Pablo Camarena, y el gobernador dice: ¿por qué están presos estos políticos? No tiene razón de ser, y los pone en libertad. Fulgencio es la punta de lanza de políticos en Guanajuato que toman presencia, pero no son tan relevantes en la historia. Sin embargo, ellos son los primeros. Fulgencio no volvió a participar en la política. Sus compañeros sí siguieron y estuvieron en la Constitución del 17, ahí en Querétaro, firmando. Mismo 1910, él ya es historiador. Y es entonces que varios personajes que no habían sido tomados en cuenta en la historia nacional, él opta por tomarlos y darles no solo un rostro, sino una profundidad de vida, hombres y mujeres. Y hay dos que son relevantes, que me gustaría mencionar. Uno, claro está, todos conocemos a Miguel Hidalgo y Costilla. En ese entonces, que también comienza su actividad, la Asociación de Historiadores de México, Fulgencio Vargas es, como ya lo mencionaron ustedes, perteneciente, le encomiendan, junto con dos compañeros de él, el historiador Antonio Pompa, que tuvo mucha relevancia también aquí en Jalisco, y, por supuesto, Manuel Leal, son encomendados para que encuentren quién era a profundidad Miguel Hidalgo. Y encuentran el acta de nacimiento, saben que no era un venerable anciano, como mismo Fulgencio lo había adjetivado en algún momento, sino un hombre de 57 años, alegre, teatrista, intelectual y con muchas capacidades en ese momento. Entonces cambia el concepto. Y así como esos dos personajes que estoy mencionando, que son básicos para la historia nacional o para la identidad nacional, hubo muchos otros, insisto, hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, ahí sería un poco de la importancia, pero no puedo dejar atrás que fue de los primeros a nivel nacional que estudiaron biblioteconomía. De tal manera que poco antes que él había una primera generación que habían estudiado biblioteconomía en México, habían tenido que ir a estudiar al extranjero, traen ese conocimiento de la hacer profesional
más en las bibliotecas. Recordemos que él mismo nos lo hace saber, eran como bodegas o almacenes de legajos, manuscritos y libros en un orden un tanto conocido por algunos, y había un vigilante. Ellos cambian ese paradigma y el vigilante se vuelve el bibliotecario o un faro de conocimiento que guía a los que lo visitan, y entonces ese almacén se vuelve una biblioteca que por primera vez se abre a las escuelas y a los historiadores. Entonces él, después de Juan Bautista Íñiguez Vizcaíno, tapatío, que fue de la primera generación de los que hicieron de la biblioteconomía una profesión, y también de la primera mujer, que es Juana Manrique de Lara, es importante mencionarlo. Fulgencio aprovecha los conocimientos de ellos, se los lleva a Guanajuato y es de los primeros en el país en dar ese orden a las bibliotecas. Y de igual manera de llevar el conocimiento dentro de la universidad, como lo estamos haciendo nosotros, o lo hacen ustedes constantemente. Las transmisiones de radio comienzan en los años 20. Fulgencio, en los años 30, a comienzos, decide tomar esa tecnología y dar 2 ciclos de conferencias que él mismo imparte, y también varias actividades artísticas o culturales. Claro, el radio de amplitud de aquel entonces era, por ejemplo, de Guanajuato a San Miguel de Allende, a lo mucho. Sin embargo, eso no había sucedido. Y pasarán 28 años para que se funde Radio Universidad de Guanajuato en 1961. Él fue un antecesor, pero por décadas, de ese conocimiento. Ahí estoy mencionando un poco, un tanto, lo que preguntaba. Parece entonces que, al menos en cuanto al alcance inmediato de la acción de la obra de Fulgencio Vargas, parecería que no va más allá, ¿no?, de su región. Sí. Pero si lo vemos ya desde nuestra perspectiva, los alcances que ha tenido, por ejemplo, la sistematización, la apertura de las bibliotecas públicas, esto que nos cuenta sobre las transmisiones de radio, pues si lo vemos ya a lo largo de la historia, pues es de una dimensión, de un alcance a nivel nacional. Sí. Yo quería preguntarle, bueno, antes de avanzar con la charla, entrevista, dice Sandra Juárez, saludos a todos, y Fernando Villegas dice saludos a todo el panel. Agradecemos pues mucho los saludos, en particular los que dejan para nuestro invitado. Pasando ahora a la faceta de poeta, de escritor, de literato, de Fulgencio Vargas, porque pues le dedico a usted un espacio muy especial, presenta la relación con Juan de Dios Peza, menciona a Gamboa, menciona a Urbina, es que Urbina menciona a Amado Nervo. Yo en lo particular pues fui fan en mi juventud de los poemas de Amado Nervo, La amada inmóvil, quien no se conmovió con ese poema de su juventud. Que nos platicara un poco primero cómo se traba esta amistad entre Fulgencio Vargas y Juan de Dios Peza, qué queda de la obra, del estilo, de la forma de mirar el mundo de Juan de Dios Peza, y que se pueda ver en la obra de Fulgencio Vargas. Sí, fue definitivamente, tal vez, la mayor influencia, y ahí tuve una pequeña contradicción al decir definitivamente y tal vez, porque estoy a que también tuvo muchas otras influencias posteriores, pero fue definitivamente la primera influencia más relevante, Juan de Dios Peza. Tomemos en cuenta que era el poeta en ese momento más traducido de México, en el siglo XIX, en ese romanticismo que se vivía, era de vital importancia en distintas vertientes también el mismo poeta. Y Fulgencio acude, estando en la segunda década de su vida, a la Ciudad de México en búsqueda. No lo tiene escrito él tiene muchos escritos en base al que le titula anecdotario. Tiene esos anecdotarios que fue publicando periódicamente en distintos medios, y ahí nos va dando una idea de cómo encuentra al cantor del hogar, que se le llamaba Juan de Dios Peza, cómo se reunían ahí en su casa, como ahorita lo platicábamos, y resulta que ahí mismo se encuentra con Luis G. Urbina. De alguna manera también va a tener contacto ahí precisamente con lo que había dejado Ignacio Ramírez, el nigromante.
por supuesto que fue también de un peso importante, no solo literario, sino político. De igual manera, se encontrará con el que él mismo le llamaba Luisito, que era Luis González Obregón, un gran historiador también, que fue también director del Archivo General de la Nación. Se va a encontrar con Heliodoro Sánchez, que también fue muy importante, y más con todas las personalidades con las cuales se escribió. Ahí Fulgencio, incluso un compañero de él, poeta también que fue reconocido en su tiempo nada más, Rafael Luis Rivera, se fueron conociendo, y a pesar de que eran temporadas nada más que duraba, esa casa se abría, tanto la de Urbina como la de Pesa, se abrían a las tertulias literarias, y claro, te gustaban una buena bebida, una buena poesía, una buena música, y esto lo fue llevando él a su círculo más cercano en su ciudad natal y en Guanajuato, posteriormente en la capital. Él era un impulsor de la cultura. Ya ahorita lo mencionamos también, de alguna manera fue lo que hoy denominamos un gestor cultural. Ahorita entramos porque tiene su relevancia, pero en este caso toda su vida tuvo una influencia del romanticismo de Pesa. Y no es porque no se separara de esa influencia, sino que a pesar de que el romanticismo ya había concluido como tendencia artística y que ya había comenzado el estridentismo, el modernismo y tantas otras corrientes con mucha propuesta y más que podían salir al mundo, ya no solo se quedaban de una manera más en el nacionalismo. Él estuvo influenciado siempre, siempre escribió poesía, estuvo constantemente publicando e incluso esa poesía la llevó en algún momento de su vida a la composición, de tal manera que el himno que hoy mismo pudimos haber escuchado en Radio Universidad de Guanajuato, de la universidad, él lo compuso en el primer centenario de la universidad, y tomar en cuenta que también compuso, solo por mencionar, no llegó además a una importancia tan relevante, pero también compuso una ópera en 2 actos, aprovechando en 1921 que estaba en tierras tapatías la soprano italiana dramática María Cantoni, se había presentado en el Teatro Degollado y estaba filmando en la Plaza Nuevo Progreso para una película que se iba a llevar a cabo. Fulgencio se da el tiempo de contactarla, invitarla, para que sea la protagonista de su ópera, y la ópera se presenta ahí en el Teatro Juárez y posteriormente en Aguascalientes, y se anuncia en el periódico El Informador, en aquel entonces aquí en Guadalajara, pero ahí está la influencia poética y también el dar a conocer esa identidad o ese cambio para tener mayores bases como mexicano. Sin duda una experiencia, de seguro una forma también de contactar con el espíritu del pensador y asomarse a su obra poética, me imagino, y eso va a ser, me viene a la mente también una pregunta que le voy a hacer antes de cerrar el programa, pero supongo que hay algo que deja la lectura de la obra de Fulgencio Vargas en usted, me imagino. Bueno, adelanto la pregunta. ¿Qué se queda de Fulgencio Vargas, de este asomo a la obra poética, a la obra literaria, al pensamiento de este autor tan polifacético en Javier Ramírez? Definitivo, es así contundente, y que es lo que me gustaría que se quedara todo aquel que se adentre en las páginas del libro, o por lo menos que lea un poco de la obra de don Fulgencio, es que no nos quedemos con lo teórico, el conocimiento definitivo, que es maravilloso y es vital para el ser humano, pero hay que llevar ese ejemplo a nuestra vida, esa posibilidad polifacética, esa posibilidad de no estar en una zona de confort constante y hacer de sus frases, de su conocimiento, de lo que él nos da, algo práctico en la vida, incluso en el sentido de tomar más con respeto lo que es el patrimonio artístico, arquitectónico, cultural de México, y si acaso no podemos enriquecerlo, por lo menos sí sabemos respetarlo,
y apreciarlo. O como él mismo dijo, hay una frase de él que me sigue gustando mucho y es extremadamente breve: no es suficiente vivir, es necesario saber vivir. Wow. Ya nos cambia. Está excelente. Pues le recordamos al público que no se ha inscrito para la rifa del libro Fulgencio Vargas Ortiz, Encuentros de Vida y Obra, que se anoten en el chat en vivo, y si están siguiendo esta transmisión en otras páginas donde se replica, se pasen a Estudio Humanitatis Radio para poder ver sus mensajes. Alejandro. Bueno, una charla muy interesante. Ya hemos estado dando un pequeño tentempié a nuestros radioescuchas para que busquen el libro. A quienes no se lo ganen, esperemos que, ojalá todos se lo pudieran ganar, pero no se puede. No se puede. Entonces, quien no se lo gane, pues bueno, vaya y lo busque. Más adelante vamos a dar la información de dónde podemos conseguir un ejemplar, no solo de esta obra, sino de otras obras de Javier Ramírez Romo. A mí me interesaría preguntarte sobre una cuestión ahí como muy, digamos ya personal, tú que has revisado la obra, de estas obras escritas que has podido rescatar, porque nos dices que escribió mucho, pero de eso que escribió ya es poco lo que se puede rescatar o que se puede conseguir todavía una copia, quizás ahí en las librerías de usado te puedas encontrar alguna joyita, como dices tú, ya para coleccionistas. De la obra que has podido revisar de Fulgencio, uno o dos títulos que nos puedas recomendar y que de repente ahí puedan ser conseguibles, por ejemplo, pueden ser de los que sean conseguibles, para quienes dijo, bueno, oye, pues parece un personaje interesante, pero me gusta más bien ir directamente a su obra y ya después ver su biografía. Algunos dos o tres títulos que nos puedas dar de los que tú has revisado, Javier. No hago menos tu pregunta, Alejandro, solo que me quedé con algo aquí. Ya lo mencioné, una disculpa, de Amado Nervo, o incluso de Pablo Neruda, bueno, hablando así en general de varios poetas y varios personajes, porque son demasiados los que vamos a encontrar en el libro. Y bueno, sí tuvo también sus encuentros, pero ya no me fui por esa vertiente, ya no, lo acorté con Juan de Dios Pesa. Los que podría recomendar que se han reeditado, han seguido en una reedición de alguna manera constante a través de bastantes décadas. Uno de ellos, y que se podía aprovechar no solo a conocer la obra de Fulgencio, sino de grandes personajes, es el que mencioné de los romances de la Guerra de Independencia, que fue editado, como se mencionó, en 1910, pero en el 2010, por parte del Conaculta, se volvió a reeditar en pasta gruesa, en 2 tomos, y bueno, por ejemplo, en la FIL lo llegué a ver, o sea que deben de estar por ahí. También de él mismo, tomando en cuenta los, ya fuera de los que comentaste, que pueden ser esas joyitas que vas a ir a buscar, pues no a todos se les da ir a esas búsquedas tan emocionantes, pero sí pueden ir a las librerías o a otros lugares y pueden encontrar todavía los relacionados con la Alhóndiga de Granaditas, tal cual, de Fulgencio Vargas Ortiz. Creo que serían los más accesibles por el momento, ese que es de poesía y mucha historia, pero de manera poética, que son los romances, los romanceros, y en este caso de historia de la Alhóndiga, tanto sus conferencias, porque él estuvo haciendo porque la Alhóndiga dejara de ser cárcel y fuera el centro cultural que hoy conocemos. Él estuvo haciendo esa labor, esas gestiones, entonces también tiene varias publicaciones de sus conferencias y de su investigación. Eso lo recomiendo mucho. Y si supiera de algo más, en especial poesía, que hace falta, por eso mismo hago la mención en la última parte del libro, en la última sección, me di a la tarea de meter poesía, de ese romanticismo de Fulgencio y un par de narraciones, porque también fue literato, un poco narrador. Pues bueno, ahí están al menos un par de títulos para que los busquen. De repente también hacer un pequeño anuncio o recordatorio.
que aprovechen las bibliotecas, los acervos de las bibliotecas Sí, públicas. sí, bueno. Y bueno, aprovechar ahí un pequeño comercial, recordarles que ya la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco tiene préstamos externos por 15 días y una renovación por otros 15 días para que lo aprovechen y se metan a la página y puedan sacar su credencial para préstamos externos. A lo mejor ahí nos podemos encontrar alguna otra obra más. Da por hecho, ahí hay varias obras de Fulgencio y ahora con esa facilidad que nos dan de tener esa credencial y llevar esos libros a casa, no lo Y desaprovechemos. si no, no hay pierde, pues, como dice. Sí. Profesor. Muy bien. Lo que decía sobre la alhóndiga de granaditas, porque de hecho en un congreso internacional de filosofía estuvimos Alejandro y yo por allá en Guanajuato en ese congreso y nos paseamos por los pasillos de la alhóndiga. Entonces ahí, mira, uno sin saber, y esta es la belleza de tener estos espacios de divulgación, no sabía que había que agradecerle a Fulgencio que gestionara. Y eso me hace engarzar con lo que usted nos dijo hace rato, que nos iba a hablar un poco sobre la faceta de gestor cultural de Fulgencio Vargas. ¿Cómo fue esto? ¿Qué logros alcanzó Fulgencio Vargas como gestor cultural? ¿Dónde podríamos ver la huella de Fulgencio Vargas, además de la alhóndiga, de su trabajo como gestor cultural en Guanajuato? Ahí es una invitación abierta, también lo es para mí mismo, porque me fascina caminar por esas plazoletas, callejones, callejuelas o túneles en Guanajuato. Y cuando lo hagan, o lo hagamos cualquiera de nosotros, nos vamos a dar cuenta que además de la Alhóndiga, que ya no solo fue vista como una cárcel, sino como un edificio del neoclásico histórico, vamos a ver sobre el Cerro de San Miguel el Pípila, esa obra monumental de Fernando Olagibel, que fue alumno, por cierto, de Gerardo Murillo, el tapatío doctor Atl. Y como contexto, Fernando Olagibel también hizo el Monumento a los Niños Héroes aquí, o la Diana Cazadora en México, pero Fulgencio Vargas tuvo que ver para que ese monumento fuera levantado, obviamente con el consenso de la universidad y con el apoyo de Lázaro Cárdenas como presidente, con el cual también se encontró en 2 o 3 ocasiones. Por ahí hay una fotografía donde comparten espacio. Y él mismo fue de los que estuvieron en la develación o por la inauguración del monumento. Y como un símbolo, ¿no?, de la independencia. Recorriendo las calles nos vamos a encontrar también con las placas históricas, como lo es aquí en el Centro Histórico de Guadalajara, pero en este caso él, junto con un buen amigo también de él, historiador, y en ese caso fungiendo dentro de la política, que fue Manuel Sánchez Valle, hicieron mancuerna para por primera vez poner las placas históricas. Y claro, antes hicieron una clasificación de los edificios, de los monumentos, y después la develación de esas placas, para que Guanajuato pasase a ser de un centro de importancia en la minería a un centro cultural, como un museo al aire libre, donde la independencia está presente, sí, pero también lo artístico, y hoy día derivado en lo turístico, claro está, que no es necesariamente lo mejor, pero ellos son los que le dan ese vuelco, y después, junto con la Sociedad Amigos de San Miguel, de la cual también era perteneciente Fulgencio Vargas, hacen una réplica en San Miguel de Allende, develan algunos bustos, placas, y empiezan a hacer esa transición, y justo en San Miguel de Allende es donde se va a encontrar precisamente con el poeta mencionado. En ese entonces también estaba ahí Sterling Dickinson, el cual a la mayoría no nos va a sonar muy conocido, pero fue el primer extranjero que después de recorrer gran parte de México en su Ford 29, esto estamos hablando ya de los 40, pero él traía ese Ford 29, recorre gran parte de México, se queda en San Miguel, le gusta y empieza a ser un filántropo e impulsor cultural, al igual que José Mujica, también tapatío, ya lo conocemos en sus diferentes vertientes de actor, cantante y demás, y se establecen ahí, y entonces hacen ellos un grupo muy importante para dar esa cara ahora más cultural y turística también a San Miguel. Pues, bueno, agradecemos mucho la presencia de Javier Ramírez Romo.
A partir de hoy, Estudio Humanitatis Radio es tu casa para cuando gustes venir a presentar algún otro título, algún otro proyecto. Y para ya ir perfilando el cierre de esta charla, entrevista, para quienes les interesó conseguir tu libro y no se lo vaya a ganar el día de hoy en esta rifa, ¿dónde podemos conseguir esos ejemplares? Tengo entendido que tienes al menos otros 2 o 3 títulos en solitario. ¿Nos puedes mencionar los títulos y dónde podemos conseguirlos? En especial, este último, otro que viene en su momento, ya, es accesible, pues eso creo yo, ahí dentro de la plataforma o de las bibliotecas de la Universidad de Guanajuato. En este caso, no sé exactamente dónde esté su distribución, electrónicamente se puede adquirir, pero te aseguro que está en la hora que viene ya próximamente la Feria del Libro aquí en Guadalajara, pues dense una vuelta por los pasillos y ahí, tanto en el stand de la Universidad de Guanajuato como en el stand de Al Texto, donde se conjuntan varias instituciones, ahí lo podrían encontrar también. Y en su caso también se pueden poner en contacto conmigo. Muy bien, tomamos un buen café y ahí pues por medio. Muy bien. Agradecemos un último comentario de José Luis González, un radio ciberescucha ya también habitual. Dice: larga vida al programa y a sus ejecutores. Saludos, va de regreso el saludo. Y ahora, si nos hace el favor de elegir un número entre el 1 y el 6. Me va a gustar el 6. 6. Fernando Villegas es el feliz ganador. Agradecemos a Rosa Gómez, Uciel Vargas, Adán García, Yavana Kementari y Mar Orozco, que también se anotaron para la rifa del libro. Pero pues bueno, Fernando Villegas fue el feliz ganador. Agradecemos a todos. Por favor, Fernando Villegas, contacte al equipo de Estudio Humanitatis Radio para entregarle su ejemplar. Fulgencio Vargas, Encuentros de Vida y Obra, por Javier Ramírez Romero. Romo, perdón, mil disculpas, Romo. Y pues de ahora en adelante, Javier, Estudio Humanitatis Radio es su casa. Cuando guste venir a platicar con nosotros sobre sus proyectos futuros, será bienvenido. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un lugar para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Estudio Humanitatis Radio.